Hola, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Somos el Combo que conduzco junto a mi colega Sonny Figueroa y que se transmite por la televisión Más TV y en redes sociales. Allá abajito les van a aparecer nuestros nombres para que nos sigan, Marvin del CID y Sonny Figueroa, y también las redes sociales del canal Más TV. Esta noche vamos a abordar un tema relevante y que tiene relación con el proceso electoral, sobre todo con la primera vuelta que se desarrolló el pasado 25 de junio. Se han dado muchas situaciones a lo largo de estos días, situaciones que tienen un poco de incertidumbre los resultados electorales, luego de que la Corte de Constitucionalidad ordenó que se verificaran las actas de votación, proceso que se está desarrollando actualmente en distintos puntos del país, en la ciudad de Guatemala, en el Parque de la Industria. Para hablar de los últimos acontecimientos en torno al tema, nos acompaña esta noche el abogado Alejandro Balcells. Buenas noches, Alejandro, bienvenido. Un gusto estar acá. Gracias. Quien nos va a dar detalles, vamos a charlar con él sobre cómo ha visto el proceso, qué le ha parecido el tema del cotejo de las actas y los diferentes hechos que se han dado luego del 25 de junio. Entonces, arrancamos. Gracias, Alejandro, por aceptar esta entrevista y preguntándote, de un inicio, ¿cómo ves la resolución de la Corte de Constitucionalidad que manda a hacer este recuento de actas y que deja en suspenso lo ocurrido el 25 de junio? ¿Cómo lo catalogas? Bueno, primero, gracias por conocer acá, por estar invitado a su programa. Yo sí soy crítico de esta resolución de la Corte por tres razones fundamentales. La primera, el tema electoral es muy específico y nuestra ley, nuestra Constitución establece que hay una ley constitucional que rige todo este proceso. Por lo tanto, no se puede salir de esa ley, ¿verdad? Claro. Segundo, hay mucha participación ciudadana espontánea. Los miembros de juntas receptoras de votos, los miembros de juntas electorales municipales y departamentales le han impreso mucho tiempo, muchas ganas de estar ahí. Estar 15, 16 horas sentado en una mesa de receptora de votos no es fácil. Entonces, cualquier cosa que se cambie las reglas, ese es el tercer tema, cualquier cosa que cambie las reglas o que meta un poquito de dudas sobre el proceso, no solo lesiona la confianza de todos los que fueron a emitir su voto, sino que todas estas personas que están precisamente dando su tiempo, sus ganas y el ahínco para que todo esto salga bien. Entonces, dicho esto, la Corte de Constitucionalidad, a mi juicio, con base en un amparo presentado por partidos políticos sin ninguna prueba, no le competía, solo tenía que pasarlo a la Corte Suprema de Justicia, uno y el otro amparo pasarlo a un juzgado de instancia, pues precisamente entra a resolver el fondo del asunto. O sea, da por sentado como que fuera totalmente cierto lo que estaba sucediendo, y de un plumazo se dicta una resolución donde dice que hay que revisar todo. Claro. Y ya habían los plazos. O sea, habilita, entre comillas, plazos que no están en la ley. Y esto entonces genera toda esta confusión. Claro, hoy se terminan las revisiones. Yo entiendo que todo el país está en el Parque de la Industria. Todo el país está en el Parque de la Industria. Se termina estas revisiones. Y lo que ha salido es que estaba precisamente oyendo las declaraciones del doctor Arévalo ahorita por Twitter, y dice él, después de las revisiones nos debían votos a nosotros, o sea que encima de todo no salió como ellos pensaban. Y vemos la actitud del partido, creo, muy rara, esto de estar insistiendo que tiene que entrar el Ministerio Público a revisar un acta. Miren, en un proceso electoral con tantas mesas, con tantas, claro, que siempre va a haber inconvenientes, toda obra humana tiene errores. Y si vamos a meter preso a la gente que está en la mesa porque esto, por lo otro, sobre todo ahora en Guatemala que están metiendo gente presa porque no hizo su firma en la boleta de migración, pues entonces hay que tener mucho cuidado. De hecho, nosotros veníamos viendo con Sonny ahorita, Sonny me enseñaba un acta precisamente, y en esa acta había una serie de tachones y todo, ¿verdad? Obviamente no puede ir un acta limpia porque siempre van a haber impugnaciones en determinado momento. Imagínense ustedes, esta pregunta tiene que ver con lo que está pasando, pero eso abre las puertas para que en futuros procesos electorales pase lo mismo. No, pero es que siempre ha pasado, siempre hay... No, para que se revise otra vez. Bueno, yo diría que no. Siempre hay testados en un acta. De hecho, claro, si uno como notario puede testar en una escritura pública, si en un matrimonio se puede testar, si en una compraventa se puede testar,
Si en una escritura de un banco se puede testar, entonces no digamos en un acta que están haciendo después de 12, 14 horas de estar contando, se equivocó, no es 61, es 71, que mis números no se ven claros. Bueno, en fin, se testa y se acabó. El tema es, y hoy lo escribía el doctor Mayora en Prensa Libre, el fondo del proceso electoral no está en duda. Y claro, en la capital de Guatemala tiene una alcaldía que está disputándose por 500 y pico de votos o menos, no sé cuánto será ahora, y ahí hay reñido, entonces ahí sí hay que tener tal vez una lupa un poquito más grande, pero es un proceso de 500 y pico de votos. Ahora la segunda vuelta, que ya hay una diferencia de 200,000 votos, creo que no hay ninguna duda. Y segundo, cuando vemos que hay un partido político específico cuyo líder fue confeso de narco, cuando fue condenado en Estados Unidos, cuando viene como el... O sea, yo creo que los guatemaltecos estamos teniendo como horchata en las venas, cuando estamos viendo que precisamente alguien que está tan ligado a las estructuras de corrupción en la política es el que está objetando un triunfo del pueblo, pues. Y aquí, nos guste o no, la UNE y Semilla son los que compiten en la segunda vuelta. Y que el proceso electoral hay que cambiarlo, como ahora todo el mundo, porque aquí es de ocurrencia, ¿verdad? Todo el mundo quiere cambiar la ley electoral. Perfecto, hay que cambiarla, pero hay que ver en qué. Yo no sé cuál es tu punto de vista, pero yo, por ejemplo, ponía un tuit hace unos días y a mi criterio es que le han hecho un daño irreversible al proceso electoral. ¿Un daño irreversible en qué sentido? Porque el discurso que están vendiendo quienes perdieron y que presentan esta acción ante la Corte es diciendo que hubo fraude. Pareciera ser que quieren dejar en el imaginario colectivo que en efecto hubo un fraude. Eso me parece a mí sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque el nuevo gobierno que asuma el 14 de enero, sea Sandra Torres o sea Bernardo Arévalo, va a entrar con esa cosita en el oído de la gente que hubo fraude, ¿verdad? Pues mira, yo creo que somos parte de un contexto y aquí estamos viendo un Trump y Bolsonaro a la Tortrix, pues, es la verdad. Están repitiendo un esquema. Nosotros vemos en Brasil que Bolsonaro al perder reclama fraude y por eso se le inhabilita ahorita. No sé cuántos, 9 años. Creo. 9 años. Bueno, en Estados Unidos pasó. Se inhabilitó y Trump es un impresentable, ¿sí? Ni siquiera entregó, por primera vez en la historia de Estados Unidos no entrega el cargo, sino que se va corriendo. Entonces, lo que vemos es esto, ¿verdad? Desgraciadamente esa es la influencia de la región en la que estamos y del desprecio que existe a la vocación democrática. Ahora, en cuanto al proceso, porque esto hay que entenderlo, el día de la elección es un día. El proceso electoral sí tiene tachas, definitivamente. Eso yo. Roberto Arzú debió haber participado, Jordán Rodas debió haber participado, el señor Pineda debió haber participado. Ese amparo donde sacaron al señor Pineda es un amparo que si a mí me lo hace un alumno en mi clase, lo pierde. Y vemos que fue validado por tanto un tribunal, una sala de lo contencioso, como por la Corte de Constitucionalidad. Entonces, sí es grave. Es sumamente grave que se utilice la justicia constitucional para avalar ilegalidades. El señor Pineda no está aquí, no es cuestión que uno esté a favor de él o en contra, sino que él tenía derecho de elegir y ser electo. Roberto Arzú tenía derecho de elegir y ser electo, y Jordán Rodas tenía el derecho de elegir y ser electo. Sí, de hecho, el señor Carlos Pineda estuvo sentado ahí precisamente donde estás. Él tiene una forma especial de ser, ¿verdad? Es efusivo y todo, pero obviamente tenía el derecho a participar, como lo tenía Telma Cabrera, como lo tiene Telma Cabrera, como lo tenía Roberto Arzú, más allá de que simpaticemos o no simpaticemos con él, ¿verdad? O FOPA en el caso de la municipalidad. Sí, o FOPA. Exacto. Por ejemplo, fíjense ustedes que el año 85, la apertura democrática del año 85, lo que va creando en el país por primera vez en la historia es pluralismo. Poco a poco. Ustedes se recuerdan que viene el PSD, por ejemplo, con Mario Solórzano y se funda, empieza también un FUR que no existió por mucho tiempo, etc. Se crea un proceso de pluralismo político que bajó y que después ahora está recuperándose. Yo insisto, creo que no es un daño irreversible, pero sí es un daño, porque no le tienen ningún aprecio al proceso democrático y además desconocen totalmente el proceso histórico de este país, lo que ha costado que la gente confíe en una elección. Sí, y también otra parte del discurso que a mí, digamos, también me choca mucho es de que quienes presentan este amparo es que dicen que fue el 17% de votos nulos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en este programa nunca llamamos al voto nulo, pero sí le dijimos a los ciudadanos y ciudadanas que si querían votar nulo, que lo hicieran, porque también es su derecho. Totalmente. Pero también se está metiendo ese discurso de que el voto nulo fue tan alto que aunque no es así, porque la ley no lo establece así,
hasta han dicho algunas mentes maquiavélicas, las llamaría yo, que se tienen que repetir las elecciones. Claro, es que miren, aquí en Guatemala cualquiera dice, Sí. y además ahora cualquiera hace videos y se vuelve Sí. viral y además lo aseguran como que fuera Exacto. una verdad Exacto. irresoluble. Yo diría que el voto nulo sí es un mensaje muy Claro. claro para la UNE, para Semilla y para todos los partidos, en que este es un rechazo precisamente a ese manoseo que existió de rechazo de candidaturas. Porque también si vemos el comportamiento histórico, fue un comportamiento mucho más elevado. Entonces el voto nulo es un mensaje. Casi 1 millón de votos. Y ¿no? además es un válido. Votar nulo es válido, pues Sí. yo lo he hecho. Ahora, el punto es ¿qué tenemos que hacer? ¿Verdad? El proceso democrático tiene que cobijar esa situación y los políticos tienen que oír esto para precisamente dar un viraje y un cambio. Claro. ¿Verdad? Ese es el punto fundamental. Claro, sí, pero también lo que pone a pensar, digamos, que todas estas acciones presentadas por los partidos políticos que perdieron, digamos, en el tema de la presidencia, es que podría ocurrir después de que pase la segunda vuelta. O sea, bueno, supongamos que gana X candidato, Sandra Torres o Bernardo Arévalo, y que se diga, no hubo fraude y otra revisión y puede pasar lo mismo y pues, Pero o sea... insisto, o sea, ese discurso del fraude lo hizo el partido oficial en Estados Unidos, que era Trump. Claro que el partido, allá es tan fuerte la institucionalidad que los republicanos ya vimos que sí se alejaron de él un poco. Lo hace el presidente brasileño cuando pierde la reelección y ahora, pues estos que... desgraciadamente contra eso no podemos porque ellos van a seguir, ellos no tienen respeto a la institucionalidad si cortaron el sistema. Basta ver las comisiones de postulación y cómo han electo para darse cuenta. De hecho, el Tribunal Supremo Electoral fue electo recién entrado a este gobierno y se eligió a gente que tiene claramente un contexto político partidista. Y eso sí nunca había sucedido. Claro, de Nunca. hecho, yo me estoy tratando de recordar ahorita en ese momento el nombre, pero lo voy a ver en el corte, el nombre de una senadora colombiana. Bien irresponsable, llamó a decir de que le había enviado una carta al presidente Yamatei para que las elecciones se repitieran. Ah, sí, lo vi. A ese nivel llega, digamos, el desconocimiento, y a mí me parece, digamos, voy a recordar el nombre y lo voy a decir. María Fernanda Cabal. María Fernanda Cabal, una senadora de extrema derecha, ¿verdad? Pues si ella quiere ser de extrema derecha, que lo sea, pues no estoy cuestionando eso. Estoy cuestionando de que dice, con una tranquilidad, pone en Twitter, ahí sí lo va a leer, creo, dice, le mandé una carta al presidente Yamatei donde le pido que repita las elecciones. ¿Y acaso el señor Yamatei es el que decide que se repitan las elecciones? No, y además, partiendo por ahí, ¿verdad? Además, partiendo de que sí, el presidente Petro ha tenido intentos de golpe, ¿verdad? Y orquestados y promovidos por una oposición uribista muy... Y la derecha recalcitrante colombiana, esa derecha es fuerte, ¿verdad? Por el poder, es peor que aquí por el poder que han tenido a lo largo de los años. Un país más grande. Obviamente, 1 millón de kilómetros cuadrados, pero la derecha guatemalteca, digamos, los más radicales, no tienen nada que envidiarles tampoco, ¿verdad? No, pero derechas e izquierdas. Sí. El tema es que la institucionalidad democrática, malo, bueno, lo que tengamos, pero en nuestra historia, desde 1821 o 23, desde donde queramos contar, nunca habíamos tenido un procesos democráticos, por lo menos consecuentes, legítimos, con problemas, sí, con problemas, pero nunca habíamos tenido esta participación en nuestra historia. Por lo tanto, ese es un tesoro que sobre todo los patojos lo tienen que saber valorar, Claro. ¿verdad? Yo crecí, fíjense ustedes, yo crecí pues en un ambiente bastante, en mi casa siempre se habló de política y de derecho, y yo recuerdo perfectamente cuando se roban tenía 4 años cuando se roban las elecciones, porque lo oí desde chiquito, se roban las elecciones del 74, cuando fueron las elecciones en el 78 de 3 militares, porque no se podía otra cosa, y de todos modos se la roban, cuando fue el 82, ¿verdad? Es decir, esos procesos ya gracias a Dios quedaron como algo de la historia. Quiero decir, disculpa que te interrumpa, ahí quería yo decir una anécdota. De hecho, quien le roban las elecciones del 78 es a Efraín Ríos Montt. Claro, 74. En 74, perdón. Le roban las elecciones a José Efraín Ríos Montt y es cuando después él se va de grado militar a España, después se radicaliza en su discurso y todo. Pero la misma hija de Ríos Montt, Suri Ríos, debería de recordar cómo ha sido nuestra historia. Pero parece que no aprendemos de la historia. No sé si ibas a leer algo. Algo sí. Ibas a leer el estudio de la senadora colombiana.
aquí estaba leyendo parte de lo que decía. Dice, envié carta al señor presidente de Guatemala recomendándole repetir las elecciones presidenciales luego de que la Corte Constitucional pidiera revisar los resultados cuestionados por varios partidos políticos. Imagínense lo grave de eso. Imagínense, y eso es otra cosa importante. ¿Cuáles son esos partidos? Porque hoy, por ejemplo, en Emisoras Unidas entrevistaron a candidato azul. Dice, yo no tengo nada que ver con una revisión. Con Mulet no tengo nada que revisión. Isaac Farchi. Ajá, el de Cabal, Mulet dice que no tiene nada que... Entrevista incluso al señor de nosotros, el del Gallo. A Rudy Guzmán. Rudy Guzmán. Y dice, en la mesa, es que me llamó la atención, pero en la mesa donde votó mi esposa no está el voto de mi esposa. Ay, sí, eso veníamos hablando. Nunca lo hubiera dicho. Sí. De repente la esposa votó por su mamá. Sí. O sea, no sabemos. Sí. Después estamos, no me acuerdo, Rivera, de Victoria, dice yo no tengo nada que ver. Lo que existe es un partido oficial con satélites. Claro, ¿Verdad? Como el Elefante y como esos partidos creados precisamente para hacerle upa. Exacto. Y es fácil decir, ahí son varios partidos. Y tal vez de eso platicamos. Varios partidos que no tienen... Sí, tal vez de eso platicamos en el siguiente blog. Bueno, esta noche nos acompaña el abogado Alejandro Balcells. Hablamos sobre el proceso electoral, sobre lo último que ha pasado, sobre la revisión de actas, todo lo que ha acontecido y qué podría pasar de cara a la segunda vuelta del 20 de agosto. Vamos a un corte y regresamos en breves momentos. Soy Gena Ramírez y te acompaño los días lunes y viernes a las 7 de la noche con lo más emocionante del deporte nacional e internacional en escenario deportivo por Más TV, un canal que suma. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo. Esta noche estamos abordando precisamente lo que ha estado usted viendo en las últimas horas, en los últimos días en redes sociales. Este recuento de actas que está ocurriendo en el Parque de la Industria, todo producto de acciones que presentaron partidos políticos aliados al oficialismo ante la Corte de Constitucionalidad y que la Corte de Constitucionalidad mandó a ordenar esta revisión de actas. Esta noche tenemos al abogado Alejandro Balcells con el que estamos platicando precisamente eso. Y Alejandro, antes de irnos a la pausa, hablabas precisamente de cuáles son esos partidos políticos que presentaron estas acciones y que podríamos decir que la mayoría de ellos son partidos satélites, como lo mencionabas, aliados al oficialismo. Totalmente, y eso es lo dramático acá, porque acá lo que vemos es que hubo mucha participación y eso fue una pura estrategia diseñada. O sea, ellos sabían que no iban a ganar un montón. Entonces, no había ni siquiera un componente político, sino que se quería una estrategia de dispersión del voto, ¿verdad? Eso sería interesante que un analista político ya más con datos y todo profundizara qué sucedió en esta elección. Pero si vemos, son partidos eminentemente satélites que votaron todas las veces con el partido de gobierno y si no votaron con el partido de gobierno porque no estaban en el parlamento, pues están muy ligados, ¿verdad? Claro. Y además tuvieron un resultado demasiado exiguo. Yo no estoy diciendo que alguien que saque pocos votos no tenga derechos, no estoy diciendo eso, pero es evidente que lo que están haciendo es confundiendo, ¿verdad? Aquí es confundir, aquí hay un resultado. A muchas veces han habido muchas elecciones que no nos han gustado a nosotros y otras y hay que hacerle ganas. O sea, así funciona un país, así funciona. Sí, y claro ejemplo es, por ejemplo, Lexan Mérida, que fue el candidato a la presidencia de Humanista, que sacó 31,000 votos y él está diciendo que había fraude y que había que recontar todos los votos. Es muy irresponsable también hacer ese tipo de... Es totalmente irresponsable y además llamándose humanistas, pues. Cuando un humanista lo que hace precisamente es ser muy cauteloso porque esos llamados pueden causar violencia, ¿verdad? La efervescencia de la violencia en el país es muy delicada. Y sobre todo ahorita que en la capital, que es el distrito más grande, insisto, la diferencia son 500 y pico de votos. Sí, de eso quería yo también que analizáramos. De hecho, la semana pasada estuvo aquí en este programa Renzo Rosal, precisamente analizando el tema de los resultados, por qué probablemente se habían dado de esta manera y todo, y la tendencia, ¿verdad? Porque finalmente nos encontramos con un Bernardo Arévalo, que las encuestas lo ponían en el 8º lugar, ¿verdad? 8º, 7º lugar. Lo ponían por ahí, ¿verdad? Pero
nosotros la noche que estábamos en Tikal Futura, en la transmisión, digamos, cuando empezaron a dar los primeros resultados, empezamos a transmitir precisamente para el canal y para redes sociales, 5%, 10%, 15%, 20%, y se mantenía la tendencia, ¿verdad? Suri arriba, Sandra arriba, un poquito más abajo Bernardo Arévalo, y un poco más abajo estaba Manuel Conde. Pero hablamos con Sony y le digo yo, cuando esto pase del 25%, va a ser casi que irreversible. Y en efecto así se cumplió. Casi los números, ¿verdad? Ustedes. Pero digamos la diferencia fue mucha en votos. ¿Cuál es tu punto de vista? Que creo que es un tema que también vale la pena analizar. ¿Cuál es tu punto de vista de la diferencia para la alcaldía de la Ciudad de Guatemala? Ahí valdría la pena hacer otro tipo de revisión. ¿Qué se debería hacer? No, revisión no se puede hacer una específica, sino que simple y sencillamente cuando eso sucede, pues eso es como cuando nosotros en nuestro día normal, ¿verdad? Pues no encontramos unas cuentas, pues las volvemos a revisar, estamos seguros, eso pasa en todo el mundo, pues, en todo el mundo. O sea, una diferencia estrecha hay que revisarla para estar seguro, pero nuestra ley, desgraciadamente, sí, el alcalde se elige por mayoría relativa, lo cual es un error, porque es demasiado el poder que tiene. Debería estar en la segunda vuelta, pero eso es para discusión de otro programa. El tema es que allá hay que contarlas, pero es muy fácil. Son 2,000 y pico de actas. Con un Excel lo pueden contar. Y si hay un problema de 2, 3, 4, 5 actas, pues esas actas entonces sí chequearlas y ponerse de acuerdo qué sucedió. Pero no ir a pedir que metan presos y que grafólogos y que todo. Hay una inspección general del tribunal también, pues, o sea, pasarse eso es una irresponsabilidad del partido, creo, impresionante, porque ellos no es primer partido, no es primera elección, y además con esa acta no están cambiando nada, pues. Exacto. O sea, si fuera el acta que les daría el triunfo, tal vez la diferencia va a ser un concejal. Yo no sé, el punto es que hay que llamar a la cordura, hay que llamar a la prudencia, y no hay que penalizar los conflictos electorales, menos con un ministerio público como el que tenemos. Entonces, esto hay que establecerlo nada más, y por eso la autoridad electoral, miren, por eso es que a uno cuando estudia Derecho Electoral le dice, ¿por qué es tan importante la autoridad electoral? Porque en un solo día, toda la institucionalidad del Estado descansa en ellos, en su credibilidad. Claro. Ustedes me van a decir, ese es un día. No, es que no es un día, pues hay que prepararse para ese día. Pero que ese día toda la institucionalidad descansa en ellos. Entonces, si esta gente no genera un marco de certeza, lo que genera fue violencia. Nosotros hemos vivido guerras precisamente porque el marco electoral era malo. Ese fue el motivo de la guerra. Entonces, tenemos que entenderlo. Claro. Sí, y es que también un punto muy interesante e importante de todo esto es de que las personas que están en las mesas, las que ven las actas y todo eso, son ciudadanos que participan, o sea, son ciudadanos que se involucran en el proceso electoral, que reciben capacitaciones y que van, y queriéndolos criminalizar, diciendo, sí, a todos los que estuvieron en la mesa y a todos, o sea entonces también, o sea, esa participación ciudadana también la vas alejando, porque entonces ahora dices, ya no quiero participar porque pasa algo en mi mesa y me van a querer meter preso. Pues. Exacto, es una falta de respeto total al proceso electoral. Y hay gente que lleva años haciendo ese trabajo, ¿verdad? Claro, pero hay muchos que son jóvenes. ¿Quiénes son los de las mesas? Muchas veces son jóvenes, pues, o sea, el entusiasmo. Es más, fíjense ustedes que yo en mi clase, que doy Derecho Constitucional, lástima que la elección fue en junio, porque era curso de vacaciones, entonces no estaba dando clase, pero cuando ha caído, digamos, durante el proceso, todos mis alumnos tienen que estar en una mesa. O en mesa, o de fiscales, o algo, pero no puede estar un patojo de 18, 19, 20 años viendo los asuntos en la televisión, sobre todo si estudia Derecho. Se tiene que involucrar, ese es un parte, tienen que llevar su constancia, ideas. Ustedes son fiscales de partidos políticos o miembros de mesa, ¿verdad? Y es una actividad donde incluso la decanatura me ha apoyado en eso, etc. Así se vive la democracia no se defiende con amparos y... Claro. No, se vive respetando el voto, votando, viviendo democracia, expresándose, claro, generando. Esa es la democracia. Y esa es la Guatemala que tenemos que construir, donde todas las ideologías pueden converger. E incluso, si ustedes se dan cuenta, analistas serios de extrema derecha están diciendo en Guatemala hace falta un partido de derecha verdadero, pues, honesto. Si aquí el punto, yo hoy lo escribí al señor Gutiérrez, estamos hablando de que es un gobierno honesto, pues. Primero que sea honesto, y después hablemos de ideologías.
Claro. Pero si va a ser uno de izquierda o uno de derecha que va a llegar a robar, nunca vamos a salir de donde estamos. Sí, porque hay muchos que se han disfrazado de izquierda y que ya sabemos los resultados también, ¿verdad? Totalmente, sí, Ya sabemos totalmente. y que nos han gobernado, ya sabemos los resultados y que, como he dicho, lobos vestidos con piel de oveja, ¿verdad? Sí, Al final el de tema no cuentas. es, ojalá la discusión fuera ideológica. Esperemos que nuestros hijos tengan discusiones ideológicas. Ahorita estamos saliendo de un hoyo lleno de corrupción. Miren, el sistema judicial del país está en una crisis que es espeluznante. Sí. Y ustedes ven lo penal porque es lo que es noticias y todo. Vean ustedes lo laboral, lo civil, lo contencioso administrativo. Es una crisis muy seria la que estamos sufriendo. Claro, pero fíjate, Alejandro, que también hay que ser, digamos, un poco críticos también en cuanto al papel que ha jugado el Tribunal Supremo Electoral como tal a lo largo del proceso. Si bien el día de las elecciones es una parte del proceso, ¿verdad? Lo que decías es que descansa la institucionalidad del Estado durante un día, estamos de acuerdo. Pero digamos, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral como tales, yo creo que, por ejemplo, a la magistrada Irma Palencia, yo creo que le pesó el cargo demasiado. Creo que han sido muy responsables en muchas cosas y eso también añade también al tema, ¿verdad? De críticas a las elecciones, ¿verdad? ¿Cuál es tu punto de vista sobre los magistrados? No, total. Yo he sido crítico, lo he escrito, lo he puesto en redes, lo he puesto en mis columnas. Nunca habíamos tenido un Tribunal Supremo Electoral como este. Ahora, que sí siguió una dinámica, que hay que ser justo, empezó el Tribunal Electoral anterior rechazando candidaturas. Sí. Porque yo siempre digo, Mauricio Radford, Edwin Escobar, Tel Maldana e incluso Suri Ríos tenían que haber participado hace 4 años. Y eso lo he escrito, lo he dicho y así tiene que ser. O sea, quitar la participación a base de carpetazos y de plumazos, eso le hace daño a la democracia. Entonces, lo que vimos ahorita en este proceso es una réplica de una mala práctica que adoptó el Tribunal Electoral anterior. Ahora, y eso se va a ir exacerbando. Por eso es que no podemos generar marcos donde solo compitan mis amigos. Esto no es un club. Y eso es el punto fundamental acá. Pareciera ser que eso es, que solo Eso quieren es. compitar los amigos Ahora, y sus aliados, ¿verdad? Fueron electos también entrando este gobierno sin mayor discusión y digo ya porque la licenciada Alfaro había sido candidata a vicepresidencial del partido, pues eso nunca había pasado. Aguilera había sido ministro su función fue ministro de Trabajo de Jimmy Morales. Palencia había participado en todos los procesos habidos y por haber. El otro señor había falsificado su título de doctorado. Rafael Rojas. Sí, Rafael Rojas, que le dieron el premio porque él boicoteó el proceso de reforma constitucional. Entonces ahí le dieron su premio de consolación. Y el último, Franco, que es el abogado que ha sido de Sandra Torres y que todo el mundo lo sabe. Entonces, eso de que, ¿saben qué hacen en el Congreso? A vos te corresponden 2, a mí me corresponde 1, a vos... Eso no es así. Pues. Te quiero hacer una pregunta y quiero que me digas qué pensás. Yo se lo he dicho a Sonia en varias ocasiones a otros colegas. ¿No sería una solución diversificar las profesiones para ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral? ¿No podría ser eso una solución? ¿A qué me refiero con esto? Obviamente el proceso viene viciado de la elección, pero ¿no sería bueno también que se abriera el tema para que personas que no son necesariamente abogados y notarios, un ingeniero, no sé, en otras ramas específicas, ¿no sería bueno que se hiciera eso también? Sí, no, te explico. Yo lo que pasa es que son modelos. Si es tribunal, tiene que ser abogado. Lo que han hecho otros países es que la autoridad que ejecuta, como el Instituto Federal Electoral Mexicano, por ejemplo, que ejecuta, ellos pueden ser de diversas profesiones. Pero eso es partir el proceso. México es un país de 100 y pico millones de habitantes. Yo diría que el modelo nuestro es bueno. Incluso yo diría que el proceso de reforma electoral tiene que ser copiar lo panameño y lo costarricense, que sean 3 magistrados. No necesitamos 5. Y eso sí, integrar toda la parte operativa. Lo que sucede, aquí tengamos claro, es que muchos llegan al Tribunal Electoral o han llegado a beca. Claro. Y creen que el tema es ir a visitar países cuando hay elecciones
y esto y lo otro. Por ejemplo, les voy a poner 2 ejemplos clarísimos. Hay 2 millones de patojos no empadronados. Eso es pura desidia, porque ya hay DPI. Aquí se debe uno empadronar automáticamente con el DPI. ¡Punto! Existía en la ley que había que hacer el empadronamiento porque teníamos la vergüenza de la cédula de vecindad. Claro, sí, la vergüenza. Y segundo, el tema de la actualización de datos. Yo tengo amigos que no sabían cuándo venció el tema del cambio de residencia. Un amigo tuvo que ir a votar a Misco y ahora vive en Fraijanes. Otras personas viven en la ciudad y tienen que votar en Santa Catarina, San José Pinula. Otros tienen que ir a Esquipulas porque no sabían que era en enero del año pasado antes de enero del año pasado que había que hacer esto. Entonces el tribunal tiene que actualizar el padrón. Claro. El trabajo electoral no es solo convocar a elecciones. Si se dan cuenta ustedes en este proceso electoral, ¿cuántos comunicados ha sacado este tribunal? Me animaría a decir que ni uno, o por lo menos pocos, yo no lo he visto. Sí. Pocos han sido. O sea, que han sacado informando que hay tantas mesas, que hay tantos puestos de votación como se hacía antes. Si el tribunal tiene la obligación la transparencia es obligada en toda la administración pública, pero la autoridad electoral tiene que ser el triple transparente. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Y eso también se estudia mucho en derecho electoral, porque administra la desconfianza. Es lógico, nadie va a estar confiado. Por eso tienen fiscales, pues. Claro. Por eso es descentralizado el sistema. Y además el que va a perder siempre va a estar inconforme, ¿verdad? Por supuesto, siempre vamos a estar inconformes los que perdemos y vamos a estar contentos los que ganamos. Eso así funciona, pues. Sí. ¿Verdad? Y digamos en la parte, el tribunal ya dijo que va a haber elección de segunda vuelta el 20 de agosto, la segunda vuelta electoral. A tu criterio, porque yo sé que muchas personas tienen esa duda, tal vez se lo decís a la cámara aquí enfrente, ¿crees que haya riesgo que se suspenda la segunda vuelta electoral? En Guatemala siempre hay riesgo de cualquier cosa cuando se va a cortes, pero yo diría que el riesgo es mínimo y que no. Yo soy partidario de rechazar siquiera esa opción. El Tribunal Electoral tiene la obligación de garantizar este 20 de agosto las elecciones, porque ahí está jugándose el pellejo. O sea, su libertad está en juego, ¿verdad? Y eso es a lo que vamos. El 20 de agosto no hay ninguna duda. Tiene que cerrarse ya este proceso que abrió la Corte de Constitucionalidad. Tenemos el mal ejemplo de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, que la desidia del Ministerio Público y la desidia de la propia Corte de Constitucionalidad nos tiene sin elegir cortes, y el Congreso, por supuesto. Entonces, ese es el tema que no podemos. Aquí se dice tranquilamente, no, es que se va a suspender el 20 y va a seguir. Sí. No, eso no se puede, pues. Eso sería un golpe de Estado. Así hay que verlo. Tiene que haber elecciones, no hay por qué dudar. Los resultados, además, presidenciales son holgados, que sabemos que el gobierno invirtió demasiado dinero y que hubo el triple de denuncias de compras de votos, que la gente llegó a cobrar a cajeros automáticos, que los alcaldes se metieron a comprar votos más que de costumbre, por así decirlo, pero la elección se tiene que realizar y toda la institucionalidad del Estado tiene que descansar para que esa elección se realice y que el tribunal ya no le ponga trabas legales a una campaña, porque ahorita estamos viendo que la UNE está en campaña, sí. Y Semilla, ¿no? Exacto, eso también es cierto, ¿verdad? Sí, claro, sí, y yo sigo pensando de que este tipo de acciones como lo que está pasando ahorita genera más desconfianza a la población guatemalteca en relación al proceso electoral y digamos que genera desconfianza a la ciudadanía que participa, que va y que está en las mesas receptoras de votos, pero también afecta e impacta al guatemalteco que tiene la intención de ir a votar, entonces mejor ya no voy a votar, o también genera ese tipo de desánimo hacia las personas al ver que la institución que debe defender el voto de los guatemaltecos no lo está defendiendo y se presta a ese tipo de situaciones también, porque pues al final el Tribunal Supremo Electoral podría defender su actuar y lo que pasó en las elecciones, pero un tribunal más complaciente en el que dice, ok, perfecto, vamos a hacer lo que dice la Corte de Constitucionalidad, en lugar como institución defender lo que ellos hicieron ese día. Y lo que pasa es que, ¿verdad? Ustedes ahí también deberíamos de analizar, que no da para este programa tampoco, quiénes son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Que también tenemos que pasar por ese lugar, ¿verdad? Recordemos que una de las magistradas, Leila Lemus, para ser específicos,
fue secretaria privada de la presidencia, ¿verdad? ¿A qué intereses va a responder, por ejemplo, verdad? Y no digamos Roberto Molina Barretos, ¿verdad? Que fue iba a ser el candidato a la vicepresidencia de Sully Ríos. Pero bueno, vamos a ir... Sí, fue. Ajá, exacto, fue el candidato a la presidencia de Sully Ríos. Entonces vamos a una pausa y regresamos. Esta noche estamos hablando sobre la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordenó al Tribunal Supremo Electoral que se hiciera una revisión de actas de lo ocurrido el 25 de junio, en los guatemaltecos salieron a votar por sus próximas autoridades. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Walter Hernández de su noticiero Más Noticias San Juan Zacatepeques, invitándole a sintonizarnos todos los días en los diferentes horarios, 7 de la mañana, 12 del mediodía y 8 de la noche, con noticia internacional, nacional, local y deportiva. A través de Más TV, un canal que suma. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo. Recuérdense que transmitimos por el canal Más TV y por nuestras redes sociales, Marvin del Cid y Sony Figueroa. Ahí nos pueden seguir con esos nombres, ahí Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ahí aparecemos como Marvin del Cid y Sony Figueroa. Y también pueden seguir a las redes sociales del canal Más TV. A poco menos de mes y medio para la segunda vuelta electoral del 20 de agosto. Hoy analizamos junto al abogado Alejandro Balcells todo lo que ha acontecido en los últimos días en torno al proceso electoral y lo que está pasando precisamente en estos momentos, ¿verdad? Donde están haciendo una revisión de actas, producto de un amparo que dio la Corte de Constitucionalidad a 9 partidos políticos, ¿verdad? Es lo que se está haciendo en este momento. La segunda vuelta electoral se tiene que realizar el próximo 20 de agosto, sí o sí. Así es que la invitación también, estimados ciudadanos y ciudadanas, es que acudan a los centros de votación, vayan a plasmar su voto y ustedes voten por la opción que ustedes consideren. Alejandro, ¿crees que esto que acaba de ocurrir con la Corte Constitucional es un mal precedente para el tema electoral, para futuras situaciones? No, totalmente, totalmente. La Corte, y no solo esta Corte, sino que también la Corte de hace 4 años, ha metido mano en el ámbito electoral y lo ha hecho muy mal. Definitivamente ambas magistraturas han hecho mal su papel en cuanto al tema electoral. Y es que no respetan que la máxima autoridad en materia electoral es el tribunal. Ellos se pueden dar cuenta, ellos pueden objetar aspectos si hay alguna vulneración muy, muy puntual, pero no meterse a crear procedimientos y habilitar fechas. Pues. Si un calendario electoral es una locomotora, ahí va, hay que hacerlo. Las papeletas de la segunda vuelta hay que hacerlas, hay que licitarlas, hay que distribuirlas, hay que hacer. Y todo esto es un tema importante. Además, hay miembros de mesa que no van a querer ser miembros de mesa. Van a haber renuncias de juntas electorales, etcétera, etcétera. Y en teoría, digamos, la segunda vuelta tiene que ser mucho más fácil porque son 2 candidatos, ¿verdad? Solo hay una elección. Exactamente, pero obviamente lo que decía Alejandro sí es preocupante porque a mí sí me preocupa, no sé si a ustedes, es que mucha gente no va a querer estar en las mesas electorales, ¿verdad? Por las amenazas. ¿Será que no? Yo creo que no. Miren, al contrario, yo creo que, por lo que he visto, está cayendo muy mal esta actitud, ¿verdad? Y la gente, yo soy mero tuitero, como ustedes. Lo sabemos. Entonces, uno ve, yo no fui a votar, ahora voy. Voté nula y ahora voto. O sea, hay una actitud de rechazo a lo que está pasando. Claro. Y lo vemos hasta de candidatos, yo creo que el más conservador era Farchi. Sí. Y vemos que su actitud hoy, por ejemplo, que lo oí en Emisoras Unidas, dice, hay que respetar el proceso democrático, le guste o no le guste a la persona. Y esas son las reglas. Esas son las reglas. Ahora, que se haga y que lo hagan, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Mulet dice una cosa, pero sus fiscales hacen otra. Entonces, no sé qué control tiene el partido, pero claro, ese es problema de él, no es problema nuestro. Sí, hombre. Y es que esto me recuerda también cuando a Carlos Pineda, por ejemplo, le dicen que no y se vuelve un lío ahí con su partido, ¿verdad? Es que su propio partido lo traiciona. Exactamente, pero es que esto también nos demuestra algo, estimados.
la débil institucionalidad de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque finalmente la mayoría son únicamente vehículos electoreros, que participan en una, pareciera que solo participan, bueno, muchos desaparecen y otros dicen voy a participar, me voy a meter. Yo a veces no entiendo cómo hay gente que sabe que no tiene ni las mínimas posibilidades de obtener ni siquiera el 1% de los votos, y aún así se tiran. Esa creación de partidos sí es un fenómeno netamente guatemalteco. Sí, hombre, es que Eso algo está sucediendo en nuestro sistema y eso hay que analizarlo muy bien. Porque si nos damos cuenta, en Costa Rica incluso las nuevas votaciones, el nuevo que ganó, pero eran partidos viejos. Igual, no digamos en Honduras, Honduras, 100 años, ahí está el mejor y ejemplo. solo se escindió, pero se escindió el Partido Liberal. O sea, digamos, gana un nuevo, pero es de su partido viejo. El Salvador también, México, Colombia. Es decir, nosotros tenemos un problema. Y problema serio. Es un problema muy serio con esto de los partidos políticos y su institucionalidad, porque no es lógico que del 85 para acá hemos creado 140, 130 y pico partidos. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Es cierto que son vehículos electorales y lo que querramos, pero ahí sí es un llamado a todos, porque eso no es sano. No es sano, un partido tiene que ser institucional. Y sin ir muy lejos, yo creo que en el proceso democrático ha sido la Democracia Cristiana, pues, que era un partido tradicional, la UNE y el PAN. Y es que lo que pasa y el PAN muere en esta elección. Claro. O sea, es un partido súper que el PAN debe tener desde el año 85. Porque recuerda que el PAN fue comité cívico, ¿verdad? En la primera elección, ya con Serrano era partido. Ya se volvió partido. Entonces viene desde el año 91, creo que fue. Sí. Viene el PAN y muere la UNE, pues, que viene desde el gobierno de Colón. Y la Democracia Cristiana, que creo que también murió más o menos con Serrano, con Portillo. Con Portillo, porque Portillo venía siendo candidato de la Democracia Cristiana y después lo reclutaron. Yo se lo hacía a unos colegas latinoamericanos, ¿verdad? En un chat que tenemos ahí, me dicen, Marvin, tantos partidos en Guatemala, sí, ¿cómo le hacen? Pero es que, ¿cuál debería ser la fórmula? Ninguno de los tres la tenemos, seguramente, pero sí me parece... A mi criterio, yo soy de la opinión de que es válido hablar de izquierdas y derechas. Mucha gente dice que ese tema está agotado. Yo no creo que esté agotado, porque si hay una corriente derecha, sus políticas públicas van a ir dirigidas de determinada forma. La izquierda las va a dirigir de determinada forma. Lo que tiene que haber en este país es un proyecto de nación, más o menos como sucede en otros países, ¿verdad? Que no importa quién gane, porque tiene que haber un proyecto de nación. Pero es que el proyecto de nación lo tenemos en el marco constitucional. Sí, pues, pero... O sea, la Constitución tiene un montón de normas programáticas. Yo siempre les pongo a mis alumnos un ejemplo. Este es el encalado de la cancha. La Constitución da el encalado de la cancha. Ahora, ¿cómo se juega dentro de la cancha? Esto es rollo. Eso es otro rollo. Si a usted le gusta que jueguen solo 5 toques, vaya con el Real Madrid. Y si a usted le toca el tiki-toca, vaya con el Barça. ¿Verdad? Son dos sistemas muy distintos, igual de eficientes y cada quien. El punto que yo digo es que ese encalado de la cancha es el que hay que respetar y es el que no está respetando el partido de gobierno. Yo ayer lo puse, por cierto, hay un comunicado del partido Vamos lleno de ilegalidades. Ah, sí. Es que miren, hay una cuenta en Twitter que llama el Museo del Internet. Eso es para museo. Es increíble que ya pueden decir cualquier cosa. Porque en Guatemala ya no hay, digamos, un análisis claro de lo que está pasando. Pues. Le está diciendo, usted tiene miedo. Si no tiene miedo de conteos. El presidente de la República, la primera función es hacer respetar la ley. Entonces imagínense que el partido de gobierno venga a decir esto. Es absurdo. No, y es que lo que pasa es de que nosotros con esto no decimos, y entiendo tu punto, obviamente nosotros no estamos diciendo de que se coarte la libertad de expresión, por supuesto que no, pero es que tenemos que ser responsables, tenemos que ser responsables en nuestras apreciaciones. Es como cuando nosotros escribimos un reportaje de investigación periodística. Ese reportaje tiene que ir documentado, respaldado, porque si no nosotros como periodistas nos vemos ver afectados con denuncias de tipo penal. Aún documentando nuestros reportajes periodísticos hemos sido denunciados en 5 ocasiones en el Ministerio Público.
Así debería ser la opinión, porque mal haríamos nosotros con decir que somos periodistas y que somos férreos defensores de la libertad de prensa y la libertad de expresión, decir que se limiten esos derechos. Por supuesto que no, pero sí tenemos que ser responsables en redes sociales. Y esto también va, y quería lanzar este mensaje para mucha gente que está en Twitter, en TikTok, no sean irresponsables con sus declaraciones, porque es grave. No solo ustedes quedan en ridículo muchas veces, sino que afectan los procesos, afectan la institucionalidad, pero además, como decía Alejandro, un partido político saca un comunicado con un montón de mentiras, ilegalidades. Es increíble. Entonces, o sea, sean responsables. Como retando, creamos. Eso es como, no sé, es que yo no lo puedo ni entender cómo pudieron haber redactado. Porque cualquiera puede redactar lo que sea, claro, pero el partido de gobierno tiene que ser más cuidadoso. Por supuesto, porque tiene que son ser los que más actualmente cuidadoso. están ahí en el poder. Y además, recuerden ustedes que, por ejemplo, cuando pierde la democracia cristiana, y eso sí lo recuerdo bien, que era cuando la primera vez que yo voté ya con Serrano, dice Vinicio Cerezo, yo soy el primero en la historia de entregar la banda presidencial por elección de un civil a otro civil. ¿Verdad? En este siglo. Y no sé. O sea, era de un civil, de un abogado a un ingeniero, ¿verdad? Y ese fue un traspaso pacífico y eso hay que tenerlo, pues. O sea, el doctor Yamatei tiene la obligación de garantizar una transición pacífica, ¿verdad? No de crear. Entonces, su partido, lógicamente, tiene que respaldar la responsabilidad que tiene Castillo como vicepresidente y Yamatei como presidente. ¿Cómo se llamaba este fiscal de...? Héctor Aldana. Héctor Aldana, que fue electo diputado. Sí. La forma en que llegó ahí al Parque de la Industria es increíble. Gritando, ordenando. No, y lo que se gana es que obviamente cualquiera se va a gritar y le va a... Entonces genera, yo insisto, yo quiero, sobre todo en programas como estos, tenemos que generar un marco de confianza y agradecerle la participación a toda esa gente que estuvo 15, 16 horas sentado, a las juntas electorales municipales y departamentales, que pueden ser objeto de crítica y es bueno criticarlas, pero que su papel como tal la tenemos que hacer respetar. Y el Tribunal Electoral, pues si no estaba a la altura, tiene que jugar a la altura porque ya está en el campo. Ya están ahí, pues. Ya están ahí. Están en el Mundial y tienen que saberlo llevar. Porque además, aquí ha pasado mucho con los procesos judiciales, Sonia y Marvin, en que esto, que lo otro, pero ahorita están todos los ojos del mundo viendo esto. Claro. Y eso no se puede explicar. A mí me llamaron también de afuera, mire, me explica la resolución de la Corte de Constitucionalidad, mire, de explicarla no puedo. O sea, jurídicamente, ¿dónde está eso? No existe, lo que hay es esto, un contexto, ¿verdad? Pero entonces ya se mete uno en un ámbito político, claro, político, histórico, social, y eso no es lo correcto. Insisto, tenemos que generar sobre todo a los patojos un marco de confianza en esto de participación. Ya pasó, sí hay elección el 20 de agosto y eso sí, ahora también tenemos que poner los ojos en las nuevas autoridades, en los diputados y en las corporaciones municipales. Yo creo que uno de los grandes problemas del guatemalteco es que no sabe que existen corporaciones municipales, que existe un consejo y solo se vota por el alcalde y se habla por el alcalde. Y si no fuera por que ahorita, pues el caso de Fopa, ¿verdad? De Minoshka, que iba de concejal, no se hubiera hablado de concejales. Yo creo que, y un concejal que hizo campaña específico, ¿verdad? Que ponía sus cosas. Recuerdo. Sí, tenía en el Boulevard Liberación, decía concejal, ¿no? El punto es que tenemos que informar a la gente que hay un cuerpo colegiado, que es el encargado del gobierno municipal. Y la gente se tiene que identificar con sus concejales, con sus síndicos, con sus alcaldes. Es que no podemos no separarse de eso, ¿no? La democracia no es ir a votar. Exacto, ahí estamos. No es solo ir a votar. No es solo ir a votar. La democracia radica en ver qué están haciendo las personas que yo voté por ellos. Y ellos. recordad que uno de los principios básicos de la democracia es la alternancia en el poder, ¿verdad? Si no hay alternancia en el poder, no solo de por sí, digamos, la democracia representativa, que es la que nosotros tenemos aquí, porque nos representan, ¿verdad? Es seriamente criticada, ¿verdad? Por diferentes cuestiones. Pero como dicen ustedes, el voto solo es una forma de, como ciudadano y ciudadana, también ser responsable, ¿verdad? Pero también ahí no se termina mi participación. Nosotros como periodistas cumplimos una función. Alejandro como abogado cumple una función. Nos involucramos de una u otra forma, pero también es el llamado a los ciudadanos y ciudadanas a que se involucren más, a que fiscalicen, a que le exijan a las autoridades a que rindan cuentas.
Ponías el ejemplo del Consejo Municipal. El Consejo Municipal es un muy buen ejemplo, porque pareciera ser de que solo es el alcalde la figura, ¿verdad? Pero hay un Consejo Municipal donde se toman decisiones, y esas decisiones que nos afectan a todos y a todas. Aquí nos mira mucha gente en municipios. Un llamado también a ustedes para que se involucren, que presionen a su gobernador, a sus diputados, al Consejo Municipal y que respondan, ¿verdad? Que respondan. Es que miren, el tema de vivir en democracia es meterse. No podemos, y eso no quiere decir que nosotros estemos viviendo política, no. Yo quiero saber qué están haciendo con, por ejemplo, el presupuesto de la MUNI de Guatemala. Si no estoy mal, son 120 millones de quetzales. O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué hay? ¿A qué va? ¿En qué gasta? ¿Por qué no hay un sistema de transporte eficiente? ¿Por qué no hay un sistema de transporte eficiente? O sea, aquí se dice mucho, es que lo que pasa es que viene un gobierno y se olvida de lo que hizo el anterior. Pues si esto ya y el problema, porque llevan 40 años y no tenemos camionetas. Exactamente. Entonces, el tema hay que ser críticos. Y ahora, si gana Quiñones y lo gana por 500 votos, tiene que saber que hay un mensaje. Y su mensaje es: cambien de actitud. Sí. Necesitamos nuevos servicios públicos. Y eso hablando de la municipalidad, de los diputados también. Yo creo que ahí los periodistas hemos fallado, ¿verdad? Y yo sí ahí, digamos, en el caso de nosotros, yo creo que tenemos que tener más control sobre la municipalidad, ¿verdad? Mire, la Constitución era sabia. Prohibía la reelección de alcaldes. Lo prohibía. Eso fue con la reforma de Ramiro, que metieron todas esas cosas que cambiaron. Porque la no reelección de alcaldes era sabio. Porque por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto lo que está pasando en Cuyotenango, por ejemplo. Cuyotenango lo que hay es un ampón que está hasta amenazando a la gente y les fue a decir: como no votaron por mí, se olvidan, ya no les doy seguridad. Y si tienen un problema, entonces ahora van a la policía o al cura del pueblo, porque el cura los... Miren, es una cosa espantosa. Sí. No puede funcionar así un país. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Y además vemos el caso nicaragüense y el caso salvadoreño, de gente que se quiere quedar en la presidencia. Claro. Nicaragua tenía una prohibición constitucional de reelección clarísima, y la Corte Suprema lo quitó. Honduras tenía una prohibición constitucional de la reelección y Juan Orlando lo burló. Y ahora de Bukele, exactamente lo mismo. Las 3 constituciones prohibían la reelección y los 3 burlaron. Entonces tenemos que saber que en Centroamérica existe un desprecio absoluto a los marcos constitucionales, pero los marcos constitucionales necesitan de personas que lo hagan vivo. No es un asunto de abogados, no es un asunto de amparos. Nosotros tenemos que proteger ese encalado de la cancha, porque si no, el gol va a ser de mano o nos van a marcar penaltis que no son. Claro, digamos, ahí es el papel fundamental que juega la ciudadanía a la hora de elegir a sus autoridades. Claro. Ese es el papel fundamental, porque hay que entender de que como ciudadanos nosotros elegimos a nuestras autoridades, nuestros diputados, nuestras corporaciones municipales, presidente, vicepresidente de la República, y que al final ellos juegan un papel muy importante en la elección de otras autoridades. Claro. Por ejemplo, nosotros elegimos a los diputados, pero ellos después tienen que designar a magistrados constitucionales, a magistrados de la Corte Suprema, a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, si no elegimos sabiamente a diputados en el Congreso de la República, nos van a meter un gol de esta forma. Y eso es prácticamente lo que ocurrió en este Congreso de la República, como han ocurrido en otros, pero centrándonos en este. Unos diputados cuestionados que al final se eligieron por la ciudadanía son los que eligen a los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que no han hecho un buen trabajo, y magistrados electorales con muchos compromisos. Exacto. Compromisos con partidos políticos, y el resultado es de que dejaron fuera a varios candidatos, no los dejaron participar porque estaban favoreciendo a ciertos grupos, ¿no? Entonces, la verdad que... Y candidatos de derecha, o sea, lo que se mira es que derechas e izquierdas no existen en este país ahorita, sino lo que se estaba protegiendo es un sistema de ejercicio de la función pública a base de impunidad. Sí, que eso es lo más, ahí sí que el poder, la corrupción se quiere mantener ahí, ¿verdad? Y eso es el claro ejemplo de lo que está ocurriendo ahorita en este proceso electoral. Pues Alejandro, muchas gracias por haber participado con nosotros esta noche en un programa más de Somos el Combo. Estuvimos con Alejandro Balcells, un abogado, hablando sobre el proceso electoral, la última resolución de la Corte Constitucional que ordenó una revisión de actas de lo que pasó el 25 de junio, donde ustedes salieron a votar. Ya, precisamente en unas horas acaba el tiempo para esta revisión, y esperemos ahora qué es lo que va a pasar en el caso del Tribunal Supremo Electoral. Así que esté usted atento a las noticias, a las redes sociales de lo que está ocurriendo. No sea indiferente.
póngase bien a ver todo lo que está pasando en relación al proceso electoral. Infórmese, porque usted tiene al final el poder en sus manos de poder elegir a las próximas autoridades, y en este caso va a ser al presidente y vicepresidente de la República el próximo 20 de agosto. Esto ha sido todo más en un programa de Somos el Combo. Hasta la próxima. Muchas gracias.